Las críticas a la 4T, a la presente administración, sin duda alguna, ha sido pues estas legislaciones, estas nuevas leyes, nuevas regulaciones tóxicas que pues no alientan en nada la economía, la inversión, por supuesto no envían ninguna señal de confianza y esto pues se ha venido sumando en varios sectores. Ahora en lo que se llama la industria cultural, pues también tiene lo suyo en este tema con la Ley General de Bibliotecas y precisamente para hablar sobre estos cambios a la ley que han generado una lluvia de amparos por empresas de diversos órdenes, no solo editoriales, nos acompaña esta tarde Efraín Olmedo. Él es experto en propiedad intelectual del despacho Santa Marina y Esteta. Efraín, muy buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. ¿Qué tal, Rogelio? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por acompañarnos, por tu tiempo. Pues coméntanos, Efraín, ¿cómo ves este proceso, esta lluvia de juicios que ha iniciado pues esta Ley General de Bibliotecas que pues se dio, digamos que en lo oscurito, de repente, pues un día nos amanecimos con que pues ya tenían nuevas disposiciones las casas editoriales y esto incluso va más allá a los creadores de contenidos? Sí, así es, Rogelio. Como bien lo comentas, pues sí, es una situación en la que hemos tenido varias legislaciones que están tratando de modificar las distintas industrias, ¿no? De la noche a la mañana, como lo vimos también con la industria de la publicidad, ¿no? Y particularmente ahora, pues bueno, lo vemos con la industria de contenidos culturales a través de esta Ley General de Bibliotecas, que si bien lo cierto parte de un principio pues correcto, ¿no? Sí. Que pues es facilitar el acceso a la cultura, definitivamente eso es algo ideal y bastante deseable en cualquier país y cualquier país que además pretenda desarrollar la cultura. Lo cierto es que sí tenemos un rango de aplicación pues que puede resultar muy arbitraria de cómo se plantea esta ley y que como bien lo comentas puede afectar no solo a la industria editorial, sino pues a todos los creadores de contenidos, ¿no? Sí. Precisamente esta ley establece pues, la necesidad y pues, la obligación para todos aquellos productores y editores de dejar un depósito legal de sus publicaciones, de los cuales pueden ser, o sea, aunque es la Ley General de Bibliotecas, pues estamos hablando de la posibilidad de presentar libros, obras audiovisuales, fonogramas. Entonces esto definitivamente afecta a todas las industrias culturales en la medida en la que están obligados a entregar este depósito legal. Que si bien la cuestión del depósito legal no es en sí lo problemático, es una cuestión que vemos, la verdad, en muchísimos países, por ejemplo, en Estados Unidos, el principio del registro de derechos de autor Sí. es, en primer lugar, que se deposite en la Biblioteca del Congreso. Y la naturaleza de esta situación en las legislaciones autorales, pues es precisamente establecer un intercambio, ¿no? Eso es lo que rige nuestros sistemas de protección de derechos de autor, bueno, en México y en todo el mundo. Este intercambio en el que el Estado garantiza la protección de un derecho exclusivo, como va a ser una obra audiovisual o un fonograma o una novela, ¿no? A cambio de que exista cierta publicidad de ese contenido y así se pueda, en cierta medida, facilitar el desarrollo cultural, estimular el desarrollo cultural, garantizar el conocimiento a la gente, ¿no? Sin embargo, pues la cuestión aquí y es donde choca mucho esta Ley General de Bibliotecas, choca mucho con la Ley Federal del Derecho de Autor y todos los tratados internacionales que regulan la materia de derechos de autor, precisamente porque va más allá de algunos derechos que son muy, muy importantes en la materia, ¿no? Uno de ellos, Sí. particularmente, es el derecho de divulgación que tienen los autores, ¿no? Que este es los derechos de autor se dividen en derechos morales y patrimoniales, y bueno, uno de los derechos morales es este derecho de divulgación, que es el que le permite a los autores decidir en qué momento van a divulgar su obra o darla a conocer, ¿no? No por el hecho de producir una obra o finalizar su edición, como lo establece la ley general, tendría uno que renunciar a esa divulgación y encontrarse obligado a presentarla a una de estas bibliotecas a través del depósito legal y en ese sentido permitir su consulta, porque este es el propósito de la ley, ¿no? Garantizar
la consulta de todo el acervo del que se haga la Biblioteca Nacional para todo quien quiera consultarla. Y bueno, aquí viene otro punto, ¿no? O sea, si bien es cierto la ley no establece que va a haber una reproducción de todas estas obras, que es la mayor preocupación que tiene Claro. toda la industria, ¿no? El hecho es que tampoco la prohíbe, ¿no? Y finalmente, aquí hay una situación en la que tenemos que considerar que precisamente en el afán de garantizar la cultura, como lo tiene esta ley, ¿no? Constitucionalmente hay una relación entre el derecho a la cultura y el derecho a la información que hace evidente nos hace imaginar la posibilidad de que se vayan a implementar bibliotecas digitales. Y eso es lo más preocupante, ¿no? Particularmente porque en el afán de garantizar el acceso a estos contenidos y precisamente permitir su consulta de una manera libre, amplia y sencilla, como es que lo establece la ley, pues no resultaría complicado que a alguien se le ocurra, como ha habido muchas ocurrencias en estos últimos años, establecer una biblioteca Un digital libre en donde acceso a muchos libros, a diversas publicaciones, digamos que vulnerando el derecho de autor y pues las posibilidades de que un mercado pueda desarrollarse, ¿no? totalmente, sí. Por ejemplo, nosotros lo estuvimos viendo mucho con la industria del entretenimiento para obras audiovisuales, que existe una gran preocupación precisamente por lo que establece este artículo 39, en la medida en la que tienen una obligación los productores de entregar estos depósitos legales a los 60 días de que se termina la producción. Y la preocupación de esto es que cuando se finaliza una producción, pues bueno, todavía quedan cosas que hacer, ¿no? Hay postproducción y hay una etapa de De distribución mercadeo, claro. exactamente, ¿no? Entonces, el hecho de que se les obligue a entregarlo en ese momento, pues lastima bastante, o nos imaginamos que podría definitivamente lastimar esta posibilidad de mercadeo precisamente por tener que entregarlo en un tiempo tan específico. Además, particularmente para la industria del entretenimiento, existe una preocupación muy puntual de no entender qué tipo de obras de obras tenemos que presentar, ¿no? Es decir, si se pueden presentar con sello de agua, si se pueden presentar en una menor calidad o se tienen que presentar en la mejor calidad posible, y en esa medida, pues bueno, resulta un problema bien complicado para todos ellos de dar dos copias que podrían ser reproducibles en las manos equivocadas y acabar pues vete a saber dónde y podría ser un gran problema, ¿no? Entonces, gran parte de la preocupación de esta ley es que no nos ofrece de ninguna manera todos estos seguros, y creo que es pues natural que como han sido las cosas últimamente, exista una preocupación muy legítima de toda la industria cultural de que pueda explotarse esta ley de una manera muy incorrecta, ¿no? Pues un tema, Insisto, sí. perdón, insistir nada más en que su naturaleza es legítima, ¿no? El hecho de pretender garantizar el acceso a la cultura es algo muy positivo y que sí debemos preservar, pero al mismo tiempo no debemos olvidar este balance bien importante que existe con la protección de los autores, ¿no? Porque para todas estas industrias es muy fácil, al estar hablando de intangibles, de producir en distintos lugares, ¿no? O sea, si existen estas restricciones en México, estas obligaciones tan complejas en México, de sencillamente decir, ¿sabes qué? Pues producimos en Colombia, ¿no? Donde no existen todos estos problemas, se acabó y allá tenemos nuestra base y no nos obligamos a tener que hacer estas entregas y a tener estos riesgos tan altos, ¿no? Y Claro. eso sería un golpe muy feo para el desarrollo de una industria que sería tan bueno tenerla aquí bien desarrollada. Claro, o en el caso de contenidos audiovisuales, como tú dices, pues a lo mejor llevarte las producciones a Argentina, a propio Estados Unidos, porque ahí se pueden proteger y pues ya en su momento traerlas a México, pero pues ya digamos previa la decisión de los autores y de las empresas que comprometen pues recursos para este tipo de producciones. Exactamente, sí, definitivamente. Pues Efraín Olmedo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en Negocios en Imagen, un tema que queda todavía en el aire a partir pues de estos amparos que están llegando a diferentes tribunales. No solamente son casas editoras, sino también productoras globales de contenidos, de películas, de audiovisuales, de música, y esto pues todavía va a dar mucho de qué hablar. Muchas gracias por Así es. acompañarnos esta tarde. Muchas gracias por la invitación. Que esté muy bien. Gracias.